Si usted vive en Bogotá, es probable que no esté viendo mientras se toma una sopa caliente y mantiene una caja de pañuelos a su lado. Y es que un brote de gripa está afectando a miles en la capital. Este fenómeno está poniendo en evidencia falencias en el sistema médico en la ciudad. Como quien dice, si a Bogotá le da gripa, al sistema de salud le da pulmonía. Las salas de urgencia de clínicas y hospitales están llenas de pacientes. Vamos en vivo al sur de Bogotá con Catalina Gómez. ¿Y qué es lo último sobre esta grave problemática, Catalina? Juan Diego, buenas tardes. Usted lo ha dicho, se han, mezclado estos dos graves factores que han puesto en evidencia las debilidades del sistema de salud en la capital. Hoy la constante ha sido la queja de cientos de usuarios de las diferentes EPS que llegan aquí al Hospital El Tunal en el sur de la capital. Ellos piden a gritos que se acabe la tramitología, las autorizaciones, que los hacen ir de un lado a otro sin ninguna solución a sus problemas. Desde las 5 de la mañana hemos estado aquí con la Personería de Bogotá, que llegó a hacer una visita sorpresa a este hospital. Este fue el recorrido y esto fue lo que presenciamos. La crisis de la salud es evidente en Bogotá. Día a día, centenares de personas dan testimonio de la batalla que deben librar para que les brinden atención médica. En el Hospital El Tunal, en el sur de la capital, la crisis se ha recrudecido por enfermedades respiratorias. Por el pico epidemiológico, si ustedes pueden ver, tenemos pacientes hospitalizados, ¿cierto? Y el servicio de pediatría pues ha superado la demanda. Sin embargo, esta madre tuvo que recurrir a otros medios para que su hija fuera diagnosticada fuera de la institución. Me tocó pagar un médico para que me la revisara y me dijo que la niña tenía que ponerle oxígeno porque está grave y vea dónde me la tienen tirada porque no me le han puesto nada. Según el gerente del Hospital El Tunal, hay una dura realidad en el sector. Los servicios de urgencias en Bogotá, pero no solamente los públicos, los privados, las clínicas, todos están reventados porque este esquema ya no va más. Una historia similar se vive en los pasillos de urgencias de adultos, donde encontramos a 98 pacientes y solo 22 camas. Solamente el paciente lleva más de 5 horas esperando una. Desde las 3 de ayer. 5 días me están haciendo exámenes. Ante esta situación, la Personería de Bogotá aseguró que mantendrá las visitas a los diferentes hospitales de la ciudad para velar por la correcta atención a los usuarios. Y en vías de esto, pues la Personería ha realizado recorridos durante toda la noche y hay personal dispuesto a las 24 horas del día para justamente hacer auditoría, digámoslo, a estos centros asistenciales y a la atención de los usuarios, por ejemplo, a Santa Librada, Tunjuelito, Salud Cop y Capital Salud. Es la información desde el sur de Bogotá. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Seguimos hablando de este tema, Catalina, gracias, porque la crisis no solo se vive en el Tunal. El Hospital Santa Clara es otro de los centros de atención con graves problemas. Juanita Gómez ha seguido de cerca lo que ocurre en este centro asistencial y nos envía este reporte. En el Hospital Santa Clara ha disminuido levemente la cantidad de pacientes en los corredores de la unidad de urgencias. Sin embargo, el hacinamiento y las malas condiciones continúan. Francisco sufre de epilepsia y completa 2 noches en el hospital. La dormida es infrahumana. Cuando entra un finado, toca desocupar el piso porque no es en camillas y no en el piso, desocuparlo. Y la cama es esta sábana. Héctor González tiene 85 años y lleva 20 días en este lugar. Yo necesito saber. Él no tiene familia ni nada. También Marianelli Morales lleva 15 días en esta camilla y no puede irse porque necesita un examen de 2 millones de pesos. La PS me responden a mis familiares que no me cubren ese examen porque no han hecho contrato con el gobierno. En promedio se atienden más de 130 pacientes cuando la capacidad real de atención es de 11. La gran mayoría de esos pacientes son los habitantes de la calle, que son la población más vulnerable que nosotros tenemos. Al problema se suman las deudas que las EPS tienen con el hospital, que ascienden en promedio a más de 50.000 millones de pesos. Tanto la Secretaría de Salud como la Personería Distrital le hacen un llamado de urgencia a la Superintendencia de Salud para que intervenga cuando antes este hospital y se resuelva el problema. Ante la crisis de hacinamiento que viven los hospitales de Bogotá, expertos se preguntan cómo reaccionaría el sistema de salud en caso de una emergencia mayor. Salimos a averiguar. Este es un reporte especial de Dora Glodman de nuestra unidad investigativa. Dora, ¿qué se encontró? ¿Cómo le fue? Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, me encontré con que la situación es bien preocupante, ya que si bien existe, por supuesto, un plan por parte de la Secretaría de Salud en caso de una emergencia aquí en Bogotá, ese plan depende en parte en que estén bien las salas de emergencia y los hospitales. Y como ya vieron en los reportajes de Juanita y de Catalina, por lo menos hoy este no es el caso.
coronel retirado Jormar Ulanda lleva 35 años estudiando el manejo de emergencias en las grandes ciudades. Al consultor internacional de seguridad le preocupa el estado de los hospitales en Bogotá. Es imprescindible preguntarse si ese sistema está dispuesto para atender efectivamente un atentado mayor de tipo terrorista o una emergencia mayor. En la historia reciente, el mundo recuerda la crisis de los hospitales tras el tsunami en Japón. 300 quedaron destruidos y los restantes no daban abasto. En el terremoto de Haití, los organismos internacionales tuvieron que instalar hospitales provisionales. Y en la emergencia en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, si bien eran más los muertos que los heridos, los hospitales eran el punto de encuentro entre familiares y víctimas. En los 3 casos, una vez superada la crisis, se sumaron más camas a los hospitales y se entrenaron a los profesionales de la salud. Los atentados terroristas que estamos eventualmente sometidos en Bogotá, de pronto no alcanzan esos niveles, biológico, radiológico, nuclear o químico. Y aquí tendríamos lo que hemos visto en el pasado, carros bombas, atentados con explosivos que son emergencias limitadas en el espacio. El Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud en Bogotá es la entidad que respondería ante una emergencia. Nos comportaríamos como un sistema único. Los pacientes van a instituciones públicas y privadas. Además, se activaría un hospital provisional, se enviarían pacientes a 6 ciudades hermanas con el apoyo de la Fuerza Aérea y entraría en efecto la red vital de movilización. Bogotá tiene unos ejes viales rápidos, que son las calzadas de Transmilenio, que entrarían a funcionar para los equipos de emergencia. Hoy a la crisis de las salas de urgencias se suma la escasez de ambulancias, situación preocupante teniendo en cuenta que son las 141 ambulancias de los hospitales públicos las que primero atenderían una emergencia mayor. Y nos explicaban en la Secretaría de Salud que las primeras 6 horas después de una emergencia son las más caóticas. Dios no quiera, pero si tenemos una emergencia hoy en Bogotá, ante la crisis en los hospitales, pues sería aún más grave la situación. Desde el norte de Bogotá, Dora Glotman, Noticias Caracol.